mensajes, la cual comenzamos esta mañana. Y por primera vez voy a estar tocando estos temas, ya que nunca los había tocado. Y no los toco porque haya una necesidad de que el pueblo responda en esta área, sino más bien porque creo que es importante tener conocimiento de la palabra, de entender y saber por qué hacemos lo que hacemos. Y quiero comenzar a hablarle con una serie de temas de lo que es la ofrenda del Señor. Y quiero hablarle de diferentes temas en esta serie. Vamos a estar hablando de lo que son las primicias. Vamos a estar hablando de lo que es la ofrenda, la diferencia en lo que es primicias, ofrenda, lo que son diezmos. Es una cosa diferente lo uno y lo otro. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de una cosa, acerca de otra? Es importante que tengamos el conocimiento de la palabra del Señor en cuanto a las bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo y ha destinado para que seamos bendecidos en estas áreas. Yo quiero decirle, doy gracias al Señor porque me ha concedido trabajar con un pueblo como ustedes, que siempre han sido un pueblo esforzado, un pueblo que siempre ha estado dispuesto a caminar, a apoyar aún económicamente. Pero aún así creo que es importante que entendamos por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacemos de corazón y es una bendición, pero creo que cuando entendamos las bendiciones que están almacenadas para nuestras vidas, al ofrendar vamos a regocijarnos aún más en lo que hacemos y vamos a entender los principios de Dios, las bendiciones de Dios y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En esta mañana le voy a comenzar con este tema, al cual he titulado Transformando lo material en espiritual. Transformando lo material en espiritual. Y quiero hablar del principio de estos temas. Quiero que entendamos y que comencemos desde un principio para entender la esencia de todo lo que es esta serie de mensajes. Oiga bien una vez más lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en las casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y ama a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí nos está hablando de dos cosas. Nos está hablando de los bienes materiales y de los bienes espirituales. Cuando nos habla de un hombre rico, ese hombre rico está representando a Dios, el Dios de los cielos, rico en toda bendición. Pero cuando habla del mayordomo,
ese mayordomo está hablando de cada uno de nosotros que estamos en este lugar. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que ese hombre rico dice que puso a aquel mayordomo sobre sus bienes, le dio de sus bienes para administrar, le dio la mayordomía. La mayordomía significa estar al pendiente, ser el supervisor, ser el que está al pendiente, ser el que está al control, ser el que maneja los bienes de aquel señor. Los bienes no eran del mayordomo, los bienes eran del señor rico. El mayordomo no tenía bienes de sí mismo, eran solamente del señor rico, y él solamente era el administrador. Administraba los bienes del señor rico. Yo quiero decirte, mi hermano, tú y yo no tenemos ni un solo bien de nosotros mismos. Lo que tenemos tú y yo, sea mucho o sea poquito, todo lo que tenemos es del Señor. Se lo debemos a Él, es pertenencia de Él. Lo material, lo moral, lo espiritual, todo lo que tenemos es de Él. Si me habla un padre de familia de una riqueza terrenal y yo le digo no es suya, es del Señor, y si tiene esa riqueza es porque el Señor se la confió para poder administrarla. No solamente lo material, también lo moral. En veces decimos mis hijos, mi hijo. No son tus hijos, los hijos son de Dios. Solamente te los prestó para que los administres, solamente te los puso a tu cuidado. Eres un administrador, eres un mayordomo de los bienes de Dios. Las cosas son de Dios, no de nosotros. Hay veces que nos apegamos a las cosas como que son nuestras, como que esto es mío, esto es mío, esto es mío y esto es mío. Yo tengo todo esto. Tú no tienes nada, mi hermanito. Todo es del Señor, porque en un soplido se disipa lo que crees que tienes. Solamente cuando está en la mano de Dios y Dios te lo protege, es cuando puedes mantener aquello. ¿Sí me comprende? Recuerda lo que le pasó a Job. La Biblia dice que Job tenía riquezas enormes, vacas, ovejas, camellos, toda clase de riquezas. Tenía tantos hijos, tenía casa, tenía esposa, tenía riquezas. Pero dice la palabra que en un instante el Señor permitió que el enemigo probara a Job, lo tentara, lo tocara. Y de repente dice que en un instante cayó fuego del cielo, se consumieron todas sus ovejas. En otro instante llegan salteadores y roban todos sus camellos, sus asnas. Comenzaron a acabar con todo lo que tenía. Llega un criado y le dice a Job: ¿sabes qué? Pasó esto y hemos perdido todo el ganado. Apenas está terminando de hablar, llega otro y dice: pasó esto y perdimos todos los camellos. Y así perdió y perdió y perdió. Al último llega el final y dice: ¿sabes qué? Estaban tus hijos reunidos en casa, llegó un fuerte viento, tumbó las paredes y los aplastó a todos y murieron todos en casa. ¿Qué tenía Job? ¿Acaso eran sus ovejas? ¿Acaso eran sus vacas? ¿Acaso eran sus camellos? ¿Acaso eran sus asnos? ¿Acaso era la grande cuenta de ahorros que tengo en el banco? ¿Acaso era mía? No, es del Señor. Si lo tenemos es porque Él nos lo ha prestado. Si lo adquirimos, si lo conseguimos, es porque Él nos dio la habilidad para poder lograrlo. Todo lo que tenemos es del Señor, aleluya. Es importante entender eso para comenzar. El salmista llegó a entender eso, y cuando él se preparaba para ofrendar al Señor, decía: Señor, ¿qué te daré? ¿Te daré vacas? Pues si son tuyas. ¿Te daré ovejas? Pues si son tuyas. ¿Qué te daré? ¿Qué te puedo dar yo si todo lo que tengo es tuyo? Te daré mi vida, hasta mi vida es tuya. Cuando quieres me cortas la vida y se acabó mi vida. Todo es tuyo. ¿Qué te daré si no tengo que? Solamente tomaré de lo recibido y te ofrendaré de lo que tú me has dado. No tengo nada mío de mí mismo para darte, pero de lo que tú me has dado, de eso te voy a dar. ¿Sí me comprende? Qué maravilloso es entender eso, que nosotros no somos los dueños de lo que tenemos. No eres el dueño de tu vida, no eres el dueño de tus finanzas, no eres el dueño de tu trabajo. Te enfermas y se acaba el trabajo, y se acaba la cuenta de banco, y se acaba el ahorro. En querer buscar una sanidad se disipa todo. Pero si la mano de Dios está sobre lo que tienes, aunque el devorador venga a querer disiparlo, no podrá tocar lo que está bajo la cobertura del Dios de los cielos. Lo que está bajo la bendición del Cristo de la gloria no podrá tocarlo, aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta mañana. Vamos a estar aprendiendo cosas muy hermosas en estos pasajes. Había un hombre rico
un hombre rico que tenía un mayordomo. Había un Dios único, rico, altísimamente rico en extremo. Ese Dios puso administradores, puso mayordomos dentro de la tierra. Al primer mayordomo que le dio lugar en esta tierra fue a Adán. Adán le dijo: quiero que estés sobre esta tierra, quiero que estés y señoríes sobre la tierra, que reines sobre la tierra. Te voy a poner sobre los peces, sobre las aves, sobre todo animal que se arrastra sobre esta tierra. Voy a ponerte por encima de todo aquello. Te he puesto como Señor, como mayordomo. Es decir, tú vas a estar rigiendo sobre todo lo que ves aquí en la tierra. Dios puso a Adán sobre todo lo que había en la tierra como mayordomo. Y Adán comenzó a administrar todo lo que Dios le había dado. Los animalitos les comenzó a poner nombre. Le puso: tú vas a ser llamado gallina, tú vas a ser llamado gallo, tú vas a ser llamado conejo, tu coneja. Y comenzó ahí a llamar a cada animalito. Comenzó a administrar. La Biblia dice que Adán trabajaba el huerto, estaba ocupado administrando el huerto que Dios le había dado, el lugar donde Dios lo había puesto. Ahora Dios nos ha puesto a nosotros en un lugar especial, un huerto especial, un lugar donde tienes que fructificar, donde tienes que multiplicarte, donde tienes que desarrollarte. Ese huerto es el hogar primeramente, la familia, donde comienza la bendición, donde tiene que comenzar a haber fructificación de parte de Dios para tu vida. Y después ese dominio se extiende, porque el Señor le dijo a Adán que comenzara en el huerto, se iba a extender ese dominio hacia toda la tierra. Esa bendición iba a correr, iba a fluir. Dios estaba poniendo un punto estratégico para traer bendición a toda la tierra, y ese punto era aquel huerto especial. Ahora nosotros, mis hermanos, así como Adán fue el primer mayordomo, nosotros somos también mayordomos de los bienes de Dios. Lo que tú tienes, Dios te ha puesto por encima de ello. Dios te ha puesto a gobernar aquello. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Tienes mucho o tienes poco? No importa si es mucho o si es poco. ¿Tienes buen trabajo o tienes un trabajo sencillito? No importa si es buen trabajo o un trabajo sencillito. Dios te ha puesto ahí. Dios te ha dado ese privilegio. Dios te ha dado esa dicha, esa gracia de ser un mayordomo. Pero hay algo que me llama la atención. Aquí dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Oiga bien esa frase: fue acusado delante de su señor, delante de su patrón, delante de aquel hombre rico. Fue acusado como disipador de sus bienes. ¿Qué es un disipador? Un disipador es un mal administrador. Un disipador es aquel que lo tira todo, es aquel que no sabe administrar, es aquel que hace uso de lo que tiene en sus manos de una manera incorrecta, que en vez de traerle ganancia y beneficio y multiplicar los bienes a su señor, le trae pérdidas. Un disipador fue acusado como disipador de sus bienes. ¡Qué tremendo! Quiere decir que Dios, ese hombre rico, estaba al pendiente. ¿Qué está haciendo este siervo? ¿Qué está haciendo este mayordomo con mis bienes? ¿Qué está haciendo con ello? Y dice que fue acusado como disipador, un mal administrador, uno que comienza a administrar negativamente aquellos bienes. Y lo llamó el Señor, el patrón, y le dijo: ¿sabes qué? Da cuentas de tu mayordomía, porque desde este día te voy a quitar tu mayordomía. Da cuentas de lo que has hecho con ella, porque ya no podrás ser más mayordomo sobre los bienes que había puesto sobre ti. Quiero decirle, mi hermano, a mí me da temor que eso suceda en mi vida. Y a cada uno de nosotros nos debe de dar temor de que esto suceda en nuestra vida. Que Dios está mirando cómo estamos manejando sus bienes. Los bienes materiales, los bienes morales y los bienes espirituales. Cómo estamos manejando lo que tenemos. ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo? Antiguamente, cuando no conocíamos a Cristo, éramos muchas veces disipadores de los bienes. ¿Qué significaba? ¿Qué es un disipador? Antes de conocer a Cristo, el hombre iba a trabajar
trabajar, traía el cheque, llegaba a la casa, o en veces ni llegaba a la casa, se iba, lo cambiaba y se iba a la cantina, se iba con los amigos, comenzaba a dispararles a los amigos, a tirar por aquí, a tirar por allá. ¿Cuántos hombres de esos hay acá que hacían eso? Mira, ahí están algunas manos levantadas, muchos otros no son sinceros, por eso no levantan la mano. Amén. Pero cuando no conocía a Cristo, era disipador. Andaba ahí quedando bien con todo el mundo, quedando bien por aquí, por allá y más allá, pero se olvidaba muchas veces de su casa. Qué tremendo es que ganaba el cheque y se iba a dispararles y a quedar bien con todos los amigos y a invitarles y a malgastar el dinero en licor, en vicios, en jugadas, en mujeres, en tantas cosas que disipaba aquel dinero. Y llegaba a la casa y no había ni siquiera para comprar lo esencial para el niño, la leche para el niño, la comida para el niño. Muchas mujeres de las que están acá han pasado esas etapas. Las pasaron cuando sus esposos eran inconversos. Algunas posiblemente todavía lo están pasando. Eran hombres disipadores. Hay hombres disipadores que no saben traer lo esencial, aquel dinero, sea poquito, sea mucho, al seno del hogar. Dios dice: si yo te permití que ganaras ese dinero, no es para que lo disipes en parrandas, en vicios, en mujeres. Quiero que lo traigas a tu casa y que veles por el bien de tu hogar, de tus hijos, de tu mujer, de tu casa. Ese es el deseo de Dios. No que andes disipando y tirando el dinero por otro lugar. Aleluya. ¿Sí me comprende? Espero ya no haya de esos disipadores acá. Amén. Y si hay, pues hoy es la oportunidad de convertirse en un buen administrador para gloria del Señor, un mayordomo que honre al Señor con lo que Dios le ha confiado. ¿Estamos comprendiendo? Una vez más, oiga bien, quiero ir detenidamente porque hay esencia muy hermosa en cada porción de esta escritura. Dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Una vez más, un disipador es un mal administrador, es uno que no tiene un orden en su economía, es uno que malgasta en lo que no es necesario y descuida lo que sí es necesario. Es un hombre que no tiene sus prioridades en orden y comienza a hacer uso de aquello que Dios le permitió tener en cosas que no sirven, en cosas que no son importantes. Y lo más importante, donde debería de estar invirtiendo aquello, lo deja descuidado. Entonces este hombre era un disipador. Ya le puse un ejemplo en lo literal. ¿Quién es un disipador? Es aquel hombre que vive en el mundo y que provee para todos los amigos, que invierte en el vicio, que invierte en tantas cosas, pero a la familia la deja morirse de hambre. La familia no tiene dónde vivir porque no puede pagar la renta. La familia no tiene que comer porque no es responsable para traer ni un galón de leche a la casa. ¿Por qué? Porque es un disipador. No es que no trabaja, no es que no gana dinero, es que no sabe administrar su dinero. Es que no sabe poner en orden, en prioridad, las cosas como Dios quiere que lo haga. Entonces se convierte en un disipador. Y el Señor me decía: hijo, en mi casa, en mi iglesia hay muchos disipadores. Hay muchos. ¿Cómo está esto, Señor? Yo no creo que haya muchos borrachos que van a embriagarse antes de traer el pan a la casa. Dice: no, hijo, no estoy hablando de eso. Es que no nada más de esa clase de disipadores hay. Hay otra clase de disipadores que quiero que miremos en este pasaje. Y es precisamente lo que el Señor me mostraba. Cuando leo este pasaje comienzo a entender que aquí el Señor llamó a cuentas a un mayordomo por ser un disipador. ¿Qué quiere decir eso? Un mal administrador. Uno que gastaba lo que tenía en lo que no era necesario, y lo que sí era necesario nunca invertía un centavo en ello. ¿Sí me comprende? ¿De qué estoy hablando, hermano? Estoy hablando de lo terrenal y de lo espiritual. Oiga bien, cuando dice aquí, pone primeramente el ejemplo de lo terrenal, de lo material. Dice que el padre de familia halagó a este mayordomo. ¿Por qué razón? Porque llegó un momento cuando dice que dijo: bueno, ya me descubrió el amo, ya me dijo que no estoy haciendo buen uso de su mayordomía, de sus bienes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me va a quitar la mayordomía, me va a quitar el lugar que tengo. ¿Qué voy a hacer?
Y dice que este hombre, este mayordomo, pensó en sí mismo y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a comenzar a perdonarle la deuda a los que le deben a mi amo. Llamó al que debía 100 y le dijo: ¿cuánto debes? ¿Debes 100? Pues escribe 50. Le perdonó la mitad de la deuda. ¿Cuánto debes tú? Yo debo 100 también. Pues escribe 80. Comenzó a perdonar por un lado y por otro. Y el amo, cuando escuchó aquello, lo alabó y dijo: qué tremendo, qué inteligente. Supo invertir, supo tomar lo que tenía en sus manos. La mayordomía la supo tomar para bendecir a aquellos que estaban endeudados. Y dice, de esta manera él dijo para sí mismo: cuando me corran del trabajo, cuando me quiten la mayordomía, voy a llegar con aquel amigo y me va a recibir en su casa, porque va a decir: tú me perdonaste 50 barriles de aceite, entra, acá tienes un lugar donde vivir. Y va a ir con otro: tú me perdonaste a mí tantos costales, tanto trigo, entra, ven acá, acá hay un lugar. Y eso lo comienza a traducir el Señor, a aplicar. Oiga la aplicación que le da el Señor. El versículo 9 dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Hay quienes piensan que las riquezas injustas es que yo voy a ir y voy a robar a una persona y traigo esa riqueza y con esto voy a invertir en la obra. O voy a ir y me voy a poner a vender droga y luego voy a traer para apoyar la obra. Alguien le aplica de esa manera diciendo que esas son las riquezas injustas. No está hablando el Señor de esa manera. No está diciendo que vayamos a hacer algo malo, a ganar riquezas injustamente para venir y querer bendecir la obra del Señor. No está refiriéndose a eso. Entonces, ¿a qué se está refiriendo, hermano? Se está refiriendo, haciendo una comparación de lo terrenal con lo espiritual. Las riquezas injustas las describe como todo lo material, el dinero que ganas, lo terrenal que tienes, todo lo que logras, a comparación de lo espiritual. Es algo que se va a quedar en la tierra, es algo injusto porque no es conforme a la completa justicia y santidad de Dios. Lo terrenal no se anivela, no se compara a lo espiritual. Por eso dice el Señor en otras palabras: ¿sabes qué? Quiero que ganes amigos por medio de las riquezas injustas. ¿De qué amigos está hablando? Está hablando de que ganes almas. Está hablando de que ganes lo espiritual. Dice: porque cuando falten las riquezas injustas, los van a recibir en las moradas eternas. Van a tener invertido en lo espiritual. Ya no habla de lo terrenal, habla de invertir lo terrenal en lo espiritual. Lo terrenal lo describe como riquezas injustas, y lo espiritual lo describe como lo celestial, lo de Dios, en lo que invertimos. Una vez más, ¿por qué riquezas injustas? ¿Dónde ha andado el dólar que tú ganaste, el dólar que tú traes? ¿Ha andado en casinos donde están apostando? ¿Ha andado en lugares de prostitución? ¿Ha andado en lugares negativos? El dólar que tú tienes, las riquezas terrenales, son como polvo, son como polilla, son terrenales, no se igualan a lo espiritual. Pero dice Dios: puedes tomar esto terrenal y invertirlo en lo espiritual, para que ganes no solamente lo terrenal, sino el día que falte lo terrenal, lo espiritual estará abundando sobre tu vida, para que tengas un respaldo en tu vida, tengas un respaldo especial. Lo espiritual estará ahí para reforzarte, lo espiritual te confortará. ¿Qué está diciendo el Señor? Invierte lo terrenal en lo espiritual. Transforma lo terrenal en lo espiritual. Cuando uno va a ir a otro país, mi hermano, cuando uno va a ir a otro país, uno que va para Guatemala o que va a otro país, cuando llega a aquellos países, lo primero que hace cuando llega es que anda buscando por ahí una casa de cambio. Una casa de cambio, ¿para qué? Porque en la mayoría de lugares no aceptan dólares. Uno va con los dólares de este país, pero allá no aceptan dólares en muchos lugares. Así es de que tiene que cambiar uno la moneda, el dólar, por la moneda, el quetzal, el colón, la lempira, el peso, lo que sea. Tiene que cambiarlo, tiene que transformarlo, invertir el dólar en quetzales. Y cuando tomas un dólar y lo inviertes en quetzales, se te multiplica y ya te dan 7 quetzales, 8 quetzales por $1. Amén. Tienes que cambiarlo para hacer uso de ello. Dice el Señor: hay riquezas espirituales que están almacenadas para cada uno de nosotros. Cuando nosotros
entramos al reino de Dios, muchas veces entramos al reino de Dios y ya estamos en un nuevo reino. Así como cuando nos cambiamos de México, de Guatemala a Estados Unidos, entramos al país de Estados Unidos. Estando en el país de Estados Unidos, estamos en un nuevo reino. Hay una nueva moneda circulando. No es la misma moneda del peso, ya no es el quetzal. Vienes de México, de nada sirven los pesos aquí. Vienes de Guatemala, de nada sirve el quetzal aquí. Es un nuevo reino. Necesitas transformar el peso en dólar, el quetzal en dólar, para hacer uso de él. El Señor dice: hijo, cuando tú entras del mundo, cuando tú entras de ser un inconverso a ser un convertido, a entrar al reino de Dios, a nacer de nuevo y ser parte del reino de Cristo, dice el Señor: yo espero que transformes aquello terrenal que traías ahora en lo celestial. Si aprendes a invertir lo terrenal en lo espiritual, vas a tener almacén de bendiciones espirituales de donde echar mano. Vas a tener bendiciones de donde aprovecharte, de donde apropiarte, de donde gozarte. Aleluya. Si estamos comprendiendo, mis hermanos. Entonces, oiga bien una vez más. Decía el primer versículo que aquel mayordomo fue acusado ante su señor como disipador de sus bienes. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Hijo, cuando hay un disipador de mis bienes, yo le quito la mayordomía. Señor, tú nos quitas la mayordomía. Si yo se las quito. A cualquier disipador de mis bienes, yo le quito mi mayordomía. Si es un disipador. ¿Y cómo podemos ser disipadores de los bienes del Señor? El Señor me decía: hijo, ¿entiendes lo que dice este pasaje? Les doy una recomendación y yo os digo: ganad amigos por medio de esos dólares que han andado en tanto lugar negativo. Los puedes transformar en una alma para el reino de Dios. En una alma que entre a los pies de Cristo, que caiga a los pies de Cristo. Los puedes convertir en una bendición espiritual. Los puedes transformar. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Por qué razón nos dice esto el Señor? Porque de otra manera, cuando lo material que Dios nos da lo usamos solamente disipándolo. ¿Qué es ser un disipador? Cuando el hombre, cuando la mujer, Dios le bendice, Dios le da su buen trabajo, Dios le da su buena entrada económica, Dios le permite avanzar en un lugar especial en su trabajo, Dios lo comienza a bendecir. Y como comienza a ser bendecido, comienza a ser un disipador. Hay gente que le entraba de cheque $200 por semana y vivía bien, ajustaba para sus cosas. Ahorita gana $800 por semana y apenas le alcanza para sus cosas. ¿Por qué razón? Hay veces que se gana más, pero en la misma miseria se vive. Parece que no ajusta, parece que no alcanza. ¿Sabe por qué? Porque es un disipador de los bienes del Señor. Y lo peor de todo es que disipa los bienes. ¿Qué es un disipador? Que comienza a mirar: ya salió la nueva televisión de tantas pulgadas, ya salió la nueva tecnología en esto, en lo otro, ya salió la nueva sala, ya salió esto, ya salió lo otro, ya salió el nuevo vestido. Fui a la tienda y me gustó este par de zapatos. Comienza a mirar tantas cosas y a comprar cosas que no necesita. Y comienza a disipar, ser un disipador, a comprar aquí, a comprar allá, a invertir aquí, a darse el ojo allá. Lo más tremendo es que en el reino de Dios no está invirtiendo nada. Si Dios te permite abundar en bendiciones, Dios dice: sé sabio, sé sabio. Un hombre sabio sabe qué hace. Cuando comienza a agarrar mucho dinero, comienza a decir: voy a invertir. ¿En qué invierto? En este país se dice que la mejor inversión es el real estate, los bienes raíces. Voy a invertir en un terreno, en una casita, voy a invertir en algo ahí para que vaya subiendo de precio y nunca pierda. Pues dice el Señor: ¿sabes qué? Los bienes raíces de esta tierra no son la mejor inversión. La mejor inversión es mi reino. Es que inviertas en mí. Es que te des cuenta que cuando te despojas de lo terrenal para invertir en lo celestial, estás acumulando. Dios te va a pagar, Dios te va a recompensar con intereses. Dios te va a bendecir al 30, al 60, al 100 por uno. Dios te va a bendecir más de lo que te imaginas. ¿Quién es un disipador? Uno que compra y vende y hace y deshace y no se acuerda de la obra de Dios. Dios dice: si yo te bendigo, es para que aprendas
a invertir, a trabajar, a manejar mis bienes. Un disipador es uno que sabe sacarle provecho a lo máximo de los bienes del Señor. Un disipador es uno, mejor dicho, un disipador es uno que no sabe sacar provecho. Pero uno que no es disipador es el que sabe sacar buen provecho. Un buen administrador sabe sacar buen provecho. Si es $1, si son $1,000 o si son $100,000, sabe invertirlos en algo que le van a dar mucho interés, en algo que va a haber ganancia. Y dice el Señor, créeme que en esta tierra nada te va a dar ganancia como invertirlos en el reino de Dios te puede dar ganancia. Por eso dice el Señor, yo os digo, ganad amigos, ganad almas en el reino de los cielos, ganad almas para que cuando falten las riquezas pueda haber bendición sobre tu vida, para que tengas quien te reciba en las moradas eternas. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Una vez más, las riquezas injustas es todo lo terrenal, porque es algo que a comparación de lo espiritual es injusto, es terrenal, está sucio, está contaminado, no se compara con lo celestial. Pero Dios dice, puedes tomar lo terrenal, como ese mayordomo infiel hizo injusto. Ese mayordomo tomó lo que no era de él y fue y comenzó a perdonar una deuda aquí, otra deuda allá, otra deuda allá, y lo alabó el padre de aquel hombre rico y dijo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Los hijos de luz no entendemos que para entrar al reino de Dios necesitamos también meternos con toda la bendición, invertir en el reino de Dios, para que la bendición de Dios comience a moverse en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra familia. Tenemos que aprender a invertir en el reino de Dios. Y muchas veces nos convertimos en disipadores porque nuestra mirada solamente está en lo terrenal. En lo terrenal, el nuevo carro, el nuevo lujo, la nueva ropa, todo lo terrenal. No es malo que tengas buen carro, no es malo que tengas cosas bonitas en tu casa, no es malo que tengas la grande casa, es una bendición de Dios. Siempre y cuando te acuerdes de quién te da las cosas y te acuerdes de que si Él te da aquello es para que también inviertas en Él, es para que también le des a Él, es para que también su reino crezca, es para que haga una inversión en lo más importante, en lo más especial. Una vez más, ¿cuántos disipadores hay que Dios les confía un poquito, les confía un buen trabajo y se acuerdan de todo lo terrenal, pero nunca se acuerdan de lo espiritual? Se acuerdan de invertir en todo lo de la tierra, más lujos, más comodidades, todo lo terrenal, pero nunca piensan en lo espiritual. Nunca piensan en esa inversión en lo espiritual. ¿Y sabes qué pasa? Llega el momento cuando Dios les quita la mayordomía, pierden el trabajo, pierden la salud, pierden los bienes, lo pierden todo. Y hombres que estaban acá arriba se quedan acá abajo sin tener nada. De la noche a la mañana, de un momento a otro. ¿Por qué? Porque no supe administrar los bienes de Dios. Dios me bendijo y no lo puedo negar. Dios me dio y no lo puedo negar. Traje lo mejor y no lo puedo negar. Compré carros y compré casas y no lo puedo negar. Pero me olvidé de lo espiritual. Me olvidé de mi Padre Celestial. Me olvidé de que todo lo que tengo es por Él. Me olvidé del reino en el que debo de estar viviendo. Me olvidé que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me olvidé de que lo más importante, la prioridad más grande, la inversión más grande es el reino de Dios. La inversión más gloriosa, la inversión que te promete mejores intereses es el reino de Dios. Aleluya. Es la mejor inversión. Cuando inviertes en el reino de Dios, Dios está trayendo una cobertura sobre tu vida, una bendición. Posiblemente yo no te voy a decir dale a Dios $100 o dale a Dios un dólar y Dios te va a regresar 100. Yo no te digo eso, porque no se cumple de esa manera siempre. En veces no te regresa $100, pero te regresa muchas fuerzas, mucha salud. Te abre puertas para trabajar y para ganar 100 veces más aquellos $100 que diste o aquellos $10 que diste. Dios te protege, Dios te prospera, Dios te bendice. No hay quien le haya dado a Dios un centavo y se haya quedado con las manos vacías. No hay quien le haya dado a Dios y se quede con las manos vacías. Pedro en una ocasión cuando hablaba con el Señor, le dijo: Señor, nosotros hemos dejado casa, mujer, familia, hijos, todo lo que tenemos. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué hay para nosotros?
Y le dice: mira, Pedro, de cierto te digo que no hay quien deje por mí padre, madre, hijos, esposo, esposa, casa, bienes, lo que sea en esta tierra, y no reciba en esta tierra el 30, el 60 y el 100% más de lo que dejó, y en la vida y en el siglo venidero la vida eterna. Tienes garantía de bendición acá y tienes garantía de bendición allá. Dios te recompensa acá y Dios te recompensa allá. Ser entendido, ser sagaces, dice la palabra, para poder invertir en lo que vale, para poder tener la visión por lo espiritual. Tener la visión por lo espiritual. De eso habla este pasaje. Tener la visión habla de lo terrenal y de lo espiritual. Este mayordomo cambió la visión. Y de repente siempre era yo dándome lujos, disipando, comprando, vendiendo. De repente cambió la visión porque iba a perder la mayordomía. Y cambió la visión de mí, de yo, a bendecir a los demás, a ser de bendición para los demás, para las almas más que todo. Porque aquí de eso se está refiriendo, porque dice: mas yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. En otras palabras, invierte lo terrenal en lo espiritual, para que cuando éstas falten lo terrenal, os reciban en las moradas eternas, os reciban en lo celestial, en lo espiritual. Vas a invertir lo terrenal para ganar lo celestial. Eso es maravilloso, eso es lindo de entenderlo. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Amén. Oiga bien, dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, en lo terrenal, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lo espiritual. Lo terrenal no es verdadero. Lo terrenal es apariencia. Hoy tengo y le salen alas al dinero y se van, y mañana no tengo nada. Hoy parece que soy y mañana no soy. Lo terrenal es engañoso, es mentira y no es real, no es verdadero, es pasajero y no perdura. Lo terrenal se va de pasadita. Si lo puedes tener por un día, por un año, por 10 años o 100 años, es pasajero, se desvanece en tus manos. Desnudo naces y desnudo te vas. Nada te llevas de esta tierra. Es pasajero lo terrenal. ¿Sí me entiende? Hoy tiene $100 en su bolsa, mañana desaparecieron y ya no tiene nada. Se va de pasadita, va caminando, va corriendo, no lo puede retener. Lo material es pasajero. Pero entonces dice claramente una vez más el versículo 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo terrenal, que no es real, que es apariencia, que es vanidad, que es pasajero, nunca honraste a Dios, nunca serviste a Dios, nunca invertiste en Dios, ¿cómo te va a confiar Dios lo verdadero? ¿Cuál es lo verdadero? Lo espiritual. La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir que cuando un hombre comienza a invertir en lo espiritual, una mujer comienza a invertir en lo espiritual, aunque aparentemente en lo terrenal diga: pues no tengo abundancia, pues no tengo tanto, pero ¿sabes qué? Cuando tienes la bendición de Dios porque has invertido en lo espiritual, comienzas a sentirte rico. Podrás tener solamente una camisita para vestir, pero te sientes más rico y más hermoso que el que trae el traje más fino y más especial, porque la bendición del Señor es la que enriquece. Te vas a sentir como un rey, te vas a sentir como un príncipe, te vas a sentir especial. No te vestirás de ropa de gala, literalmente hablando, pero te vestirás de ropa de gala espiritualmente, porque Dios te vestirá con su gracia, con su unción, con su presencia, con su bendición. La presencia de Dios no faltará de tu vida. Si eres fiel en lo injusto, si eres fiel en lo terrenal, te voy a poner sobre lo espiritual. ¿Sí me comprende? Eso dice la palabra, amén.
Si eres fiel, dice, porque dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermano, es que yo tengo muy poco dinero, por eso no le doy nada al Señor. Si yo tuviera mucho, yo le daría al Señor. Si yo me ganara la lotería, yo ofrendaría y le compraría una iglesia completa al ministerio. Pero hermano, dice el Señor, es una mentira, dice, porque si con los $5 que te he dado te cuesta darme 50 centavos de esos $5, ¿cuánto más te va a costar darme 5,000 de los 50,000 que te quiero dar? Pero si no me eres fiel con lo poquito, no expectes que te ponga lo mucho. Creemos que si tuviéramos mucho daríamos. No, mi hermano. Si cuando vamos a sacar $1 y decimos $1 o ganamos $200, $20, los voy a dar para el Señor. 20, no, estos me sirven para el lonche, mejor me los guardo, ¿verdad? Y dice, si $20 te cuesta darlos, ahora imagínate si no fueran 20, si fueran 2,000 los que tuvieras que dar, porque Dios te ha bendecido mucho. Día 2,000, no, ni lo mande Dios, ¿verdad? Pero Dios sí lo manda. Dios dice, yo quiero que me honres, que aprendas a tener visión, no por la tierra sino por el cielo, que aprendas a tener visión por lo celestial, que aprendas el principio del reino de Dios. Estos son los principios básicos del reino de Dios. El que va a entrar a adueñarse de las promesas, de las bendiciones, de los beneficios del reino donde entra, tiene que conocer el principio con el cual operan. ¿Sí me comprende? Si yo voy a venir a este país y quiero apoderarme de los beneficios que hay acá, tengo que investigar y saber cuáles son los principios, cómo opera este país, cómo me beneficio de los beneficios que hay en este país, cómo recibo este beneficio y el otro, y el gobierno ayuda aquí y ayuda allá, y ayuda de esta otra manera. ¿Cómo le hago? Opera bajo principios. Hay principios y no puedo seguir queriendo operar bajo los principios de mi país, porque ya no estoy en mi país, estoy en un nuevo país, un nuevo reino. Dice el Señor, cuando tú has pasado del pecado del mundo a mi reino que es en Cristo Jesús, tienes que comprender mis principios, y cuando comienzas a operar en mis principios, vas a enriquecerte en el reino de Dios, vas a enriquecerte de bendiciones que van a llover sobre tu vida. Y cuando la bendición de Dios abunda, todo sobreabundará en tu vida, todo sobreabundará en tu vida. ¿Cuál es un principio del reino de Dios? Un principio es: invierte lo terrenal en lo material, invierte lo terrenal en lo espiritual. Cuando tú aprendes a tomar las riquezas injustas para servir a Dios, Dios te va a poner en lo verdadero. Pero cuando no eres fiel en lo injusto, en lo terrenal, Dios nunca te dará lo real. Lo real es lo espiritual, lo real es lo celestial, lo real es lo divino, lo real es su gracia, su unción, su poder, sus bendiciones, su sabiduría, riquezas celestiales que Dios derramará sobre tu vida. No hasta que mueras y vayas al cielo, no, aquí en la tierra. Dios te quiere enriquecer, Dios te quiere dar riquezas. Ser un hombre rico, una mujer rica, sabio, no solamente intelectualmente, sino bendecido en todas las áreas, con gracia de Dios, con unción de Dios, con respaldo de Dios, con esa bendición hermosa que enriquece lo que tú tienes, que te hace rico, que te hace sentir especial. Entonces ese es un principio especial. Entonces recuerde, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esa es palabra de Dios y no podemos decir lo contrario nosotros. Entonces nadie tiene excusa. Si tengo mucho, pues Dios dice, aprende. Y si tengo poco, Dios dice, también comienza. Porque si dices, no, cuando tenga mucho, entonces seré fiel a Dios, entonces invertiré en Dios, entonces haré eso. Pero dice Dios, no, si tú estás esperando tener para hacerme fiel, nunca te voy a dar. Porque si no me puedes ser fiel con lo poquito que tienes, nunca me serás fiel si te doy lo mucho. Te corromperás y se apartará tu corazón de mi gracia y de mi propósito. ¿Sí me comprende? Entonces, un mayordomo disipador es un mayordomo, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es un creyente de Dios, en Dios, que disipa en lo terrenal a diestra y a siniestra todo lo que Dios le da y se olvida de lo espiritual. Ese es un disipador. En cuanto a la iglesia de Cristo, que comencemos por un lado y por otro a invertir en todo lo que queremos, y cosas que en veces ni necesitamos, pero no hay ni lo más mínimo de visión para el reino de Dios. Tenemos
una bancarrota, un vacío, la cuenta en cero en el reino de los cielos. No tenemos abundancia de bendiciones en el reino de los cielos. No estamos invirtiendo lo injusto por lo verdadero para que perdure la bendición. Déjeme continuar. Dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Oh, eso tocaba mi corazón cuando yo lo leo. Eso, cada porción de estas tiene una enseñanza tan rica y tan hermosa. Esos $100 que te pagaron, esos $500 que tienes, eso es ajeno. Eso no es tuyo, ni te lo vas a llevar, ni se va a quedar contigo. Eso nomás lo tienes ahí para moverlo por unos días y va a pasar de tus manos a otras. Es ajeno, no es tuyo. Pero dice: si en lo ajeno, si en aquello terrenal, sigue haciendo la misma comparación. Si no eres fiel en lo ajeno, ¿quién os pondrá? ¿Cómo te voy a dar lo que es tuyo? Dice: si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Qué quiere decir eso? Que hay un almacén de bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Y que Dios dice: esto es tuyo. Dios tiene dones, talentos, bendiciones enormes. Un almacén enorme en lo espiritual preparado para ti, con tu nombre allí reservado. Tiene tu nombre ahí. Ahí está el almacén de bendición de Dios con tu nombre. Ahí está. Pero la Biblia dice, oiga bien, dice Gálatas capítulo 4, dice la palabra, que mientras el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, y Dios no le entrega las promesas hasta que llega a la madurez, al nivel, a la etapa donde tiene la madurez para recibir lo que Dios quiere darle. Entonces Dios tiene un almacén de bendiciones con tu nombre escrito en ellas. Ahí está tu nombre, bendición de esta, bendición de la otra, bendición de la otra. Un almacén enorme. Pero Dios dice: no se lo puedo dar. ¿Por qué? Porque si se lo doy ahorita, en vez de ayudarlo, lo destruyo. En vez de que le sea una bendición, se va a convertir en una maldición, porque le va a servir para echarse a perder nada más esto. Porque no sabe manejarlo, porque no sabe utilizarlo sabiamente. No es un buen administrador todavía. Dios dice: quiero que practiques a ser un buen administrador. Lo terrenal que Dios nos da, Dios dice: te voy a confiar lo terrenal, que al fin y al cabo es terrenal. Eso no me preocupa mucho, dice el Señor, pero te lo voy a confiar, a ver qué haces con lo terrenal. Te voy a poner a prueba, te voy a poner a practicar con lo terrenal. Y cuando yo vea que puedes administrar bien lo terrenal, y que no te duele, y que puedes repartirlo y bendecir, entonces Dios, cuando yo te miro que estás preparado, ya ensayaste con lo terrenal. El que seas un buen administrador de lo terrenal es una práctica para recibir lo espiritual, es una práctica para recibir lo celestial, es una práctica para que Dios te confíe lo que ya tenía preparado para ti, lo que ya tenía destinado para tu vida. Tenía destinado lo espiritual, tenía destinado lo celestial. ¿Sí me comprende? Es un almacén hermoso que Dios tiene reservado, preparado para ti. Pero ¿qué dice Dios? Quiero probarte en lo terrenal. Quiero que ensayes con lo terrenal. Y cuando yo te veo que estás avanzando en lo terrenal y que estás listo porque te he mirado practicando en lo terrenal, entonces ahí te va lo celestial, ahí te va lo espiritual, ahí te van dones, talentos, ministerios, bendiciones enormes que no tendrás lugar para poder recibir tanto que Dios tiene para ti. Eso dice su palabra. ¿Sí me comprende? Entonces oiga bien una vez más. Dice: pues si en las riquezas injustas, versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo terrenal no fuisteis fiel, ¿quién te confiará lo espiritual, que es lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, habla de lo mismo, de lo material. Es ajeno, no te lo vas a llevar, no es tuyo, se va a quedar acá y al polvo va a volver. Es terrenal. Dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Vea cómo termina este pasaje. Esta palabra del versículo 13, ponga mucha atención en ello. Esta palabra dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa palabra riqueza viene de una palabra aramea.
dice Mamón, lo cual era un dios del tiempo antiguo, el dios del dinero. Cuando el Señor dice, termina diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, dice, no puedes servir al Dios de los cielos y al Dios del dinero. No puedes servir al Dios altísimo y al Dios del materialismo terrenal. No puedes servir a los dos dioses, porque o quedas bien con uno y mal con el otro, o bien con el uno y mal con el otro. Lo que no nos damos cuenta, porque es que el Señor termina con estas palabras en este pasaje. Lo que el Señor está diciendo es lo siguiente: es que cuando nosotros no queremos compartir, no queremos invertir en Dios, en su reino, no queremos dedicar lo que es lo material a lo espiritual, ¿sabe qué es lo que nos está sucediendo? Nos estamos inclinando más al Dios de las riquezas que al Dios de los cielos. Hay mucho hombre, mucha mujer en el mundo, no lo digamos, pero aún en las iglesias en este tiempo, que su Dios es la riqueza, que su Dios es el dinero, que viven para el dinero. No tienen dinero para poder sacar adelante las necesidades, sino que viven para ganar y ganar y tener, y su mirada y su Dios es el dinero, es la riqueza. Dice el Señor, ese Dios de la riqueza, ese no es el Dios que quiero que gobierne el corazón de mi pueblo. Cuando mi pueblo invierte en mi reino, está declarando que yo soy su Dios, que en Él tiene su confianza, que su riqueza y su bendición viene de mí, que su prosperidad y su felicidad viene de mí. Eso estamos declarando cuando comenzamos a invertir lo terrenal en lo celestial. ¿Sí me comprende? Pero cuando comenzamos a mirar al Dios Mamón, al Dios de la riqueza, cuando comenzamos a mirar a ese Dios, ¿qué es lo que comenzamos a hacer? Comenzamos a ser disipadores. Gano $100, gano $500, gane lo que gane, no me rinde, no me alcanza, porque siempre hay algo más que quiero comprar, siempre hay algo más que me atrajo. Estoy viviendo solamente para lo terrenal. Mi visión es terrenal, mi visión está encerrada en el dinero, mi visión está encerrada en lo material, mi visión está encerrada en tener esto, en tener lo otro y en tener lo otro. Y no hablo de necesidades, hablo de lujos y de cosas innecesarias. Es cuando disipamos como el borracho. Va a la cantina y compra licor, compra cerveza, va con una mujer de la calle, va por aquí, va por allá. ¿Qué está haciendo? Disipando su dinero, malgastándolo. ¿Sí me comprende? Muchos de los que estamos acá, el problema que tenemos no es que ganamos muy poco dinero, sino que no sabemos ministrar lo poco que tenemos o que ganamos. Cuando un hombre o una mujer aprende a ser un buen administrador de los bienes que Dios le da, un buen administrador, es decir, invertirlo en lo que es necesario y no en lo que no es necesario, no en lo que de nada me sirve, sino en lo que en verdad me sirve. Muchas veces estamos endeudados, estamos en quiebra, estamos en bancarrota, estamos endeudados por todos lados, de toda manera. ¿Por qué? En veces no somos buenos administradores. Miramos el nuevo carro del año y queremos sacarlo, pero ¿qué importa que no gano lo suficiente? ¿Qué importa que no me va a alcanzar para esto, para lo otro? Eso no es ser un buen administrador. Ser un buen administrador significa mirar lo que Dios me concede tener y pedirle: Señor, haz que este puñito de harina me rinda, se multiplique en mis manos. Haz que este poquito de aceite se multiplique. Y cuando Dios pone su mano en ese poquito de aceite, en ese poquito de harina, te alcanzará para administrarlo, para cubrir las necesidades que tiene que haber, y podrás salir en victoria, en bendición. Saldrás en triunfo, porque ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. No podéis servir a dos señores. Si yo preguntara, ¿cuál es nuestro Señor? ¿Serán las riquezas? ¿Será el materialismo? ¿Será lo terrenal? ¿O será lo espiritual? ¿Cuál es nuestro Señor? Yo no lo digo, lo dice el Señor, y no le estoy hablando una escritura interpretada a mi manera. Esto es lo que dice la palabra de Dios, y esta es la revelación del Espíritu de Dios. No podéis servir a dos señores.
No podéis servir al Dios de las riquezas. Pensar solo en lo material, invertir en lo material, trabajar por lo material, luchar por lo material, pero nunca invertir en lo espiritual. El hombre sabio, el hombre sagaz, inteligente y espiritual va a hacer lo que este mayordomo hizo. El Señor lo recomienda y dice: yo os digo, ganad amigos, ganad bendiciones por medio de las riquezas injustas. Gana bendiciones grandes de Dios por medio de invertir lo terrenal en lo espiritual, y verás el fruto de parte de Dios. Veamos qué dice la palabra. Filipenses capítulo 3 versículo 4 al 8. El apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice: todo lo que yo tenía, mis títulos, lo que yo tenía, mis jactancias en cuanto a la carne, todo lo que tenía, lo tengo como basura. Es decir, lo terrenal lo he hecho a un lado para ganar lo celestial. Tengo mi mirada puesta en lo espiritual, en lo celestial. ¿Qué significa eso? ¿Que no voy a buscar prosperar en lo material? No, no significa eso. Busca prosperar en lo material. No es malo, es bueno. Busca ser un mejor trabajador. Busca escalar a un lugar más especial. Busca ganar un mejor salario. Busca ascender. Eso no es malo. Dios quiere que ascendamos. Pero cuando dice que tiene por basura como pérdida lo terrenal, está diciendo: no tengo mi corazón ahí, no tengo mi mirada allí. Si yo tengo mi mirada en el reino de los cielos, el Señor dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La promoción viene del Señor, la promoción no viene de los hombres, la promoción viene del Rey de los cielos. El Señor te dará gracia delante de tu patrón, delante de la gente, te dará fuerzas, te dará habilidad para poder superar y llegar adelante y salir adelante. Pero Dios dice: hijo, quiero que entiendas que el principio de todo es primeramente el reino de Dios. Entra al reino de Dios, busca el reino de Dios, invierte en el reino de Dios, vive en el reino de Dios, porque es el principio de los principios, es lo primero. La primera cosa es primero, y la primera cosa es el reino de Dios. Si lo buscas a Él, si inviertes en Él, si pones tu mirada en Él, todo lo demás va a comenzar a llegar. El trabajo llegará, el aumento llegará, la promoción llegará, toda la bendición llegará del norte, del sur. ¿Por qué? El salmista dijo: Señor, tú has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Denle un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Veamos qué dice la palabra del Señor. Vayamos a una escritura más y venga conmigo y veamos lo que dice Génesis capítulo 12. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo primero que dice: te bendeciré. Dios te sacó del pecado, Dios te sacó de la basura, Dios te sacó de donde te encontrabas con el propósito de bendecirte. Te bendeciré, esa es promesa de Dios. Te bendeciré en lo material, en lo moral, en lo espiritual. Dios quiere bendecirnos. La promesa de Dios a Abraham es la promesa de Dios a nuestra vida también. ¿Por qué?
porque el Dios en el que creyó Abraham es el Dios en el que creemos tú y yo. La simiente de Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones, es Cristo, en el cual tú y yo hemos creído. Abraham creyó por fe como tú y yo creemos por fe. Abraham fue justificado por fe como tú y yo somos justificados por fe. El Dios de Abraham es tu Dios. Las promesas de Abraham son tus promesas. Son las mismas promesas. Pero aquí me llama la atención que dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios no dijo: y te bendeciré para que almacenes la bendición y te quedes con ella y no la repartas. Dios no dijo: te bendeciré para que la agarres y no la sueltes y no la compartas. No, Dios buscó llamar a Abraham solamente como un canal de bendición. Abraham, tú no vas a hacer algo especial por ti mismo. Va a ser la bendición que va a fluir a través de ti, la que va a llegar a las naciones. Tú vas a ser un canal solamente que regará a las naciones con bendición. Te bendeciré para que seas de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Bendeciré en ti a todas las naciones. Dios nunca bendice a una persona para que se quede egoístamente con la bendición. Dios siempre que bendice es con el único propósito de bendecir. De bendecir. ¿Sí me comprende? Nunca en la Escritura va a encontrar que Dios bendijo a alguien para que se quedara con la bendición encerrada. Dios siempre dice: te bendeciré para que seas de bendición. Serás un canal de bendición. Dios mira esos canales como Abraham. Era un canal limpio, libre, por donde corría su bendición y llegaba a muchas familias, a las familias de la tierra. A ti y a mí está llegando la bendición gracias a ese canal que fue Abraham. Gracias a ese conducto que se prestó, a ese hombre que creyó a Dios, que le creyó, y a través de él fue bendecido y fuimos bendecidos. Fue bendecido y fue usado para ser de bendición. Quiere decir que cada vez que Dios te bendice a ti, entre más te bendice, es porque el deseo de Dios es que seas más de bendición, en lo material, en lo moral y en lo espiritual. Pero cuando Dios nos bendice y acaparamos la bendición y retenemos la bendición, comenzamos a tener pérdidas, comenzamos a mirar daños, comenzamos a mirar que no hay el fruto que esperábamos. Dios dijo a Abraham: te bendeciré para que seas de bendición. Cuando Dios te bendice y te pregunta: Señor, ¿por qué me bendijiste? La respuesta es: para que seas de bendición. Te bendeciré para bendecir. No hay otra razón. Dios siempre que bendice a una persona es para bendecir. A Pablo lo bendijo para bendecir. A Abraham lo bendijo para ser de bendición. A todo el que bendice lo bendice para bendecir. No hay otra razón. Y cuando el canal se tapa, se bloquea porque pierde la visión, porque pone su mirada en lo material y comienza a perder la visión por lo espiritual, entonces pierde la bendición. Ya no corre bendición por ese canal. Se ensució, se bloqueó, se tapó ese canal y ya no hay bendición ahí. Se recoge la mayordomía. Ya Dios dice: este no me sirve para ser un mayordomo, este no me sirve para administrar mis bienes, porque este está tomando los bienes para él como si fueran de él y no es de bendición, no los comparte. Y el Señor dice: yo te bendeciré para que seas de bendición. Proverbios capítulo 11 verso 24, lo tenemos. Hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El corazón generoso, el alma generosa será prosperada, dice la palabra. Dice claramente que hay quienes reparten y les es añadido. Quiere decir que tienen la entrada, tienen la bendición, y cuando invierten lo terrenal en lo espiritual, están repartiendo, están bendiciendo, fueron bendecidos para bendecir. Y dice: hay quienes reparten y les es añadido más. No hay una persona que reparte, hermanos, y que se quede en la ruina. Toda persona que reparte le será añadido más. Pero también dice: hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes fueron bendecidos y podían ser de bendición, pero no lo fueron, no quisieron, porque pensaron en lo material.
dijeron, en vez de invertir en lo espiritual, estos $10, estos $20, estos $100, dijeron, no, mejor me compro esto, mejor me compro el otro, mejor renuevo aquí, renuevo allá. No lo necesito, pero no me va a hacer falta, no me va a sobrar tenerlo allá a un ladito por si me hace falta un día. Y comenzamos a retener más de lo que es justo. ¿Por qué dice que hay quienes retienen más de lo que es justo? Es decir, yo no te digo, mi hermano, ni la Biblia dice, ni Dios dice, ¿sabes qué? Agarra todo tu cheque e inviértelo en Dios. No, dice Dios, tú tienes responsabilidades, tienes una renta que pagar, y Dios entiende eso. Dios no es injusto. Dios sabe que tienes hijos, niños, que comprarles comida, que comprarles sus zapatos. Dios no es injusto tampoco para dejar a tus niños sin vestido, sin calzado. No, pero dice Dios, hay quienes retienen más de lo que es justo. Dios les ha bendecido más de las necesidades que tienen, y comienzan a tener la visión terrenal y se olvidan de la bendición espiritual. Se olvidan del reino espiritual en el que viven y están escasos de bendiciones espirituales. Les llega el cheque, pero se les desvanece porque no hay bendición sobre ese cheque. ¿Sí me comprende? Trabajan mucho y ganan poco, se les desvanece. ¿Por qué? Porque no hay bendición sobre esa entrada. Porque para que haya bendición sobre esa entrada, tengo que aprender también a ser de bendición. Fui bendecido para ser de bendición. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿En qué nivel queremos estar? ¿Qué esperamos de parte de Dios? Estos son los principios que Dios enseña en su palabra. Aquí me detengo en esta mañana y le continúo la próxima semana. Vamos a mirar unos temas bien hermosos. Vamos a estar entendiendo qué son las primicias, qué es la cobertura espiritual, la cobertura económica, qué es el diezmo, qué es la ofrenda, las diferencias entre una cosa y otra. Pero el día de hoy pongámonos de pie y vamos a acercarnos delante del Señor. Aquí nos detenemos el día de hoy. Aquí nos detenemos. Vamos a acercarnos al Señor, mis hermanos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Su deseo es bendecirnos. ¿Para qué? Para ser de bendición. Te bendeciré, dijo Dios a Abraham, y te usaré para que seas de bendición a todas las familias de la tierra.